Hello chamo me dicen aquí, hello chamo, how are you? Y los que hablan español me dicen chamo, ¿cómo estás tú? Yo les digo estoy muy bien, y en inglés I'm very good. Aunque a veces la nostalgia me haga recordarlos full. Yo les digo estoy muy bien, y en inglés I'm very good. Aunque a veces la nostalgia me haga recordarlos full. Extraño la arepa y extraño mi pabellón, extraño a mi vieja y extraño su olor, extraño a mi chamo para echarle la bendición, extraño el abrazo que nos dábamos los dos, extraño a mi viejo para liberar el estrés, echando los cuentos, disfrutando un escocés. Chamo, ¿qué viniste a hacer aquí? Yo les digo que vine a cantar, pero es que a mí también me ha tocado bajarme y muy duro trabajar. La lista es un poco larga, pero sí puedo nombrar los trabajos que en mi espalda he tenido que cargar. Comencé vendiendo ollas desde las 6 a las 3. Me caminé a Nueva York, al derecho y al revés. Cuando era hora de cobrar, y sabe que de modesto, me salió un gringo diciendo I'm sorry, pero no hay presupuesto. Yo me puse a palear nieve, trabajé pescadería y cantaba por las noches, pa' donde J decía. Tempranito me paraba y me iba para una esquina, y si una pico pasaba, corriendito me subía. De repente me tocaba ir a hacer una brujería, quizás a pintar un carro o tal vez jardinería. Puede que limpie una escuela, puede que vender helados, puede que empujar carritos de esos de supermercado, quizás a pintar una casa o a limpiar ventanas al sol, guindado en un rascacielos de 80 pisos en New York. Extraño a mis panas y las rumbitas por ahí, me hacen falta esas cantadas con las birras light. Extraño a mis primos, compartir con ellos horas, pues son mis hermanos y están locos de perinola. Y aunque me duela decirlo, pues me parte el corazón, la Venezuela que extraño hoy se encuentra en construcción. Hola, buenos días. Tenemos nuevo presidente interino, se llama Juan Guaidó, que lo apoyan más de 50 países, los más importantes del mundo en cuanto a democracia y en cuanto a economía. Juan Guaidó. En las últimas 24 horas vamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque es la historia de las últimas 24 horas lo que tenemos para ustedes. Les di los buenos días, ¿verdad? Y las buenas tardes y las buenas noches, porque no sé a qué hora van a ver esto. Esto es la maravilla revolucionaria de la nueva tecnología. Señores, entonces vamos con las noticias. En las últimas 24 horas, militares controlan las filas en las estaciones de combustible para evitar... Bueno, Napoleón, y un saludo a la diáspora a través de tu programa. Este tema de la crisis del mercado interno de combustibles en Venezuela, esto es producto de todos estos años de la supuesta revolución, por falta de pericias, de haber votado a 22.000 trabajadores de la industria petrolera, por la corrupción, por todo el mal manejo que se ha hecho de las actividades del negocio. Bueno, hoy evidentemente revienta con esta situación tan caótica de suministro al mercado interno de combustibles. Pero si tomamos en cuenta las siguientes variables, creo que podemos entender perfectamente por qué estamos ante esta situación y cómo, de no corregirse, esto se va a complicar aún más. En primer lugar, consideremos el nivel de producción de Venezuela según Argus la semana pasada. La producción de Venezuela de petróleo está en 500.000 barriles por día. Que yo recuerde, la cifra más baja en el siglo XX y en el siglo XXI de producción de Venezuela.
Luego tenemos que la capacidad de refinación en Venezuela es de 1.3 millones de barriles de petróleo por día. Y hoy en día, parcialmente, únicamente la refinería de Amoay está operando y procesando unos 100.000 barriles de petróleo, los cuales, por cierto, no todos generan 100.000 barriles de gasolina, como todos sabemos. El consumo en el mercado interno de gasolinas está en el orden de los 200 a 180.000 barriles de petróleo por día. Recordemos que desde que se han impuesto las sanciones de la administración del presidente Trump, el mercado de los Estados Unidos no suministra componentes de gasolina a Venezuela. Entonces, si nosotros combinamos estos elementos, vemos evidentemente de que hay un déficit para el suministro al mercado interno en Venezuela que se viene cubriendo parcialmente por las importaciones que el régimen de Maduro está haciendo a través de empresas petroleras como Rosneft, que entendemos la geopolítica que está detrás de ella por Rusia. Luego también está Reliance, este refinador de la India, que entendemos hasta hace poco lo hacía por razones de intercambio de crudo por productos, al igual que Repsol, luego de un acuerdo de pagos que había hecho con PDVSA. Pero esta situación evidentemente está siendo cada vez más compleja de realizar, puesto que hay un premium que tiene que pagar Venezuela en el precio del combustible por efecto de la situación que vive el país. Y esto lo que nos llega a decir es que mientras el usurpador continúe en Miraflores, la situación de suministro al mercado interno no se va a normalizar. Es más, de hecho, puede empeorar, trayendo consecuencias muy graves para todo el país, no solamente en cuanto a los usuarios de combustible, la gente que tiene que echar gasolina en sus carros, sino para todo el transporte que en Venezuela se realiza básicamente a través de las ruedas. Y esto implica problemas de comida, inclusive de lo que todos los que estamos en el exterior conocemos que son los puerta a puerta, cómo van a llegar a las familias, ¿no? Entonces estamos ante una situación verdaderamente complicada. Ya de hecho vemos como fuerzas antimotines tienen que estar en las estaciones de servicio cuando supuestamente, ¿verdad?, siendo Venezuela el país con mayores reservas de petróleo del mundo, hoy no tiene la suficiente gasolina para el mercado interno. Creo que le conviene a los rusos, a los chinos, a los acreedores y a todo el mundo que cese esta usurpación para poder tener la posibilidad de que todas estas deudas que tiene la República se puedan lograr a través de la reactivación de la industria petrolera. Mientras esté Maduro en el poder, la situación del mercado interno de combustibles y petrolera en Venezuela se va a continuar complicando día a día. Gracias. Él es, como ustedes saben, Juan Fernández, economista, excelente profesional, hombre de gente de petróleo y quien fuera alto ejecutivo de PDVSA, cuando PDVSA era orgullo de Venezuela en el mundo. Pues sí, tienen equipos antimotines para vigilar el expendio de gasolina. Ya han fijado límites de venta a los vehículos. ¿Verdad que es increíble? Uno de los principales países petroleros del mundo, que en la época de Marcos Pérez Jiménez era el principal vendedor de petróleo en los Estados Unidos. Luego quedó en el tercer lugar, es verdad, porque trató de cambiarse la política y luego se nacionalizó la industria petrolera. Pero es que ahora compran la gasolina. Es algo inaudito. Es que acabaron con todo. Acabaron con todo, señor. Esto es lo que llaman el socialismo del siglo XXI, la revolución misma. Bueno, y eso es en Caracas. Eso es en Caracas. Imagínense cómo es en el interior, por ejemplo. El caos es total en casi todas partes del interior. Tenemos aquí, ella es María Torres, de la directiva del Colegio Nacional de Periodistas. Le pedí a Efraín Cruz que la contactara para que nos grabara qué sucede en Carabobo, por ejemplo, y esto es lo que grabó. Adelante. Buenas tardes, Efraín. Te reporto desde Carabobo la situación que se está presentando por la escasez de gasolina. El presidente de CAPEMIAT, Óscar García, dijo que la situación es cada
cada vez más difícil para los industriales y pequeños comerciantes, empresarios y artesanos porque no tienen ya manera de transportar su mercancía. Mientras tanto, la presidenta de la Cámara de Comercio, Ana Isabel Taboada, dijo que muchos comercios amanecieron hoy cerrados, algunos porque ya desde hace meses se toman el lunes como día libre, otros porque no les ha llegado la mercancía y otros porque los trabajadores no han podido llegar a sus puestos laborales. Mientras tanto, el sector transporte anunció que aumentó el pasaje a 500 bolívares, el pasaje urbano, y que están trabajando solo 8 horas diarias aproximadamente porque el resto lo tienen que pasar en las estaciones de servicio esperando a surtir de gasolina. Esto porque no todas las estaciones de servicio están recibiendo el combustible, se habla de apenas un 20% que sí está surtiendo. Mientras tanto, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, dijo que están atentos para hacerle frente a lo que él llamó un nuevo ataque al gobierno. Un placer saludarte, les habla María Torres. Bueno, gracias María Torres. María Torres, como les decía, es de la directiva del Colegio Nacional de Periodistas y así está la situación no solamente en Carabobo. Imagínense en Maracaibo, que es donde están peor. Bueno, y el calor en Maracaibo, En otro titular tenemos a esta joya que fue embajador de España en Venezuela en la época de otra joya más que lo tienen ahí, que es Zapatero. Bueno, en España detienen a 4 implicados con el que fuera embajador de España en Venezuela durante la gestión de Zapatero, Raúl Morodo, por corrupción en PDVSA. A los detenidos se les atribuye el blanqueo de al menos 4 millones de euros presuntamente extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, a cambio de falsos asesoramientos legales entre los años 2008 y 2013. Morodo y sus ayudantes en la petrolera habrían hecho pasar los millones por Panamá y otros países latinoamericanos. Porque es que el capitalismo corrompe, pero quien realmente corrompe son estos que se hacen llamar socialistas y comunistas. Si no, ahí tienen el ejemplo de Lula con Odebrecht, aquí tienen el ejemplo de el Chávez y el Maduro, ¿no?, que corrompen a todo el mundo, aunque yo creo que Zapatero no necesitaba quien lo corrompiera. Pero sobre este tema también le pedimos a Juan Fernández que nos hablara y nos ampliara, y esto es lo que nos dijo. Juan. Sorprenderse que en Venezuela la corrupción durante esta supuesta revolución era el pan nuestro de cada día, la verdad que a los venezolanos no nos sorprende. Pero que haya representantes diplomáticos de países en donde la democracia es la forma política que eligen sus ciudadanos, sí. Este caso del embajador Modoro, español, que estuvo durante el gobierno de Rodríguez Zapatero en ese importante cargo, la verdad es que lo que nos indica es cómo estos tentáculos del poderoso caballero es Don Dinero le funcionó a Chávez el difunto y obviamente a Maduro su seguidor. Alrededor de 4 millones de euros involucrando a Petróleos de Venezuela, a Rafael Ramírez, a Eulogio del Pino con la creación de empresas de papel para cobrar comisiones en Panamá utilizando bancos suizos. Es como una práctica común. Yo creo que cuando se escriba la verdadera historia de la corrupción en América Latina, el caso de Petróleos de Venezuela durante la gestión de esta supuesta revolución va a dejar bibliotecas de todas las formas en que se utilizó el dinero de los venezolanos para llenar el bolsillo de unos pocos. Recuerdo claramente que una de las cosas que gente del petróleo hizo en muchas oportunidades fue ir a la Embajada de España a reclamar el asesinato de un compañero nuestro, Guillermo Vilas. Y este embajador, Modoro, siempre escuchando pero sin hacer nada. Hoy ya entendemos por qué razón el sin hacer nada era la forma bajo la cual gestionaba esta denuncia tan grave que hasta el día de hoy no ha tenido explicación. Y lo de Rodríguez Zapatero también se explica y está implicado, digamos, desde el punto de vista de la relación con esta supuesta revolución por los favores recibidos. 4 millones de euros
vale la democracia de un país? Yo me pregunto si los españoles han tenido conciencia de lo que significa esta información y cómo millones de euros han entrado a la economía española producto de la corrupción del chavismo en Venezuela. Algo que cuando llegue la democracia en Venezuela tendremos que trabajar para aclarar y hacer retornar que ese dinero robado se le devuelva a quien le pertenece, que no es otro que Venezuela. Ese comentario de Juan Fernández sobre los robos nacionales y que se expandieron por el mundo, y no es precisamente por la espada de Bolívar, sino por la vagabundería de Chávez, de Maduro y compañía. En fin, así están las cosas, señores. Ese señor que estamos viendo es diputado. Él es Carlos Valero, es miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y ha informado que ya son 47 los venezolanos que han desaparecido en aguas del Mar Caribe por naufragios de las embarcaciones Yonaili José y Ana María, siniestradas el 23 de abril y la segunda el 16 de mayo. Bueno, le pedimos justamente al diputado detalles, justamente que nos amplíe la información. Carlos Valero nos grabó lo siguiente. Sorprenderse que en Venezuela la corrupción... No, este no es Carlos Valero. Vamos a ver, Carlos Valero. Valero, aquí está Carlos Valero. Julio, saludos a ti, a todos los venezolanos que nos ven y la comunidad internacional desde Miami a través de tu prestigioso programa. Bueno, vamos a comentar un hecho muy lamentable. En Venezuela, en aproximadamente un mes, hemos tenido 2 accidentes en peñeros, 2 naufragios, que al momento suman unos 47 personas desaparecidas. El último, el peñero Ana María, zarpó el día jueves de Güiria con destino a Trinidad y Tobago. Muchos venezolanos lo están haciendo, buscando alimentos, buscando un destino en donde puedan vivir. Y hasta el momento los familiares han declarado que la embarcación está desaparecida. Ninguna autoridad militar venezolana o de protección civil se ha pronunciado, en Trinidad y Tobago tampoco. Tenemos la información de que hubo una persona rescatada y que se encuentra en estos momentos en Barbados. Lo rescató un buque privado de un señor de Estados Unidos, y hasta ahora hay aproximadamente 8 familiares de los 29, entre 29 y 32, porque no hay un zarpe oficial. Recuerda que estas embarcaciones viajan de manera ilegal. Tenemos 8 familiares que han colocado la denuncia formal, con lo cual con ese grupo tan numeroso ya deberían haber búsqueda aérea y deberían haber mayores alertas. Nosotros denunciamos ya deberían haber búsqueda aérea y deberían haber mayores alertas. Nosotros denunciamos pues que siguen ocurriendo estos fenómenos en Venezuela terribles. Tenemos una especie de balsero. A mí no me gusta señalarlo de esa manera, porque los que estamos luchando acá en Venezuela nos negamos a que nuestro país termine cada día pareciéndose más a lo que ocurre en Cuba, pero la realidad es evidente. Desde la Asamblea Nacional seguimos trabajando para atender a los familiares y hacemos un llamado a la comunidad internacional a visibilizar estos temas, a los medios de comunicación, y a no dejar que estos hechos tan terribles, pasen por debajo de la mesa. Tengan la certeza de que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura. Tengan la certeza. No podrá un puñado de inmaduros, improvisadores, dañar la vida republicana de Venezuela. No podrá. Tengan la seguridad. Se los digo con certeza. Yo ya fui al futuro y volví. Qué sinvergüenza. Es que realmente da ganas de reírse, porque son unos sinvergüenza. Él fue al futuro y regresó. Y los inmaduros son los otros, no ellos, que no son inmaduros, son un tremendo delincuente. Pero es que es algo increíble, ustedes me perdonan. Y por cierto, hablando del tema anterior que nos estaba comentando Valero, el diputado, una vez yo pregunté, cuando estaba pensando si me iban a dejar salir de Venezuela o no, y estaba en la isla de Margarita, pregunté justamente a uno de la Marina venezolana que estaba allí, si yo quiero irme hasta Trinidad por acá, es fácil. No,
Es muy difícil porque hay corriente y a lo mejor no llegas a Trinidad, sino te mandan por océano para adentro. O sea que no es la mejor, no es lo más aconsejable. Claro, yo no soy pescador ni mucho menos, ¿no? A lo mejor con los pescadores sí se puede, pero realmente es muy lamentable lo que está pasando. Bueno, así estamos iniciando nuestro recuento de las últimas 24 horas. Es la historia de las últimas 24 horas aquí en YouTube Bravo 24. Suscríbase a nuestro canal YouTube Bravo 24. Es completamente gratis, por cierto. Voz de la democracia y de la libertad. Este espacio lo tenemos gracias a quienes han colaborado y colaboran con él, como es el caso de Ángela Sago, que tiene su libro que le recomendamos, En nombre de los pobres los multiplican, como la sociedad civil sacó al dictador anterior. Es verdad, y no fue la sociedad civil, por cierto, quien lo regresó al tercer día. Luego tenemos también a Bernardo Jurado y su nuevo trabajo, La fragancia de la rebelión, y el trabajo también reciente de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, además de Actitud Dance World. Ellos son quienes hacen posible 24 horas por Bravo 24, Voz de la Democracia y la Libertad. Bueno, yo soy Napoleón Bravo, el productor general del programa. Vamos a seguir entonces con la historia de estas 24 horas. Tenemos, por ejemplo, los titulares del New York Times. El organismo anticorrupción de Guatemala, que inspiró a Latinoamérica, es posible que no sobreviva a las elecciones. El panel de investigadores respaldados por las Naciones Unidas acusó a unas 700 personas de crímenes relacionados con la corrupción. ¿Qué tal? Unas 700 personas, cualquier cosa en Guatemala. Otros países querían sus propios investigadores internacionales, pero las elecciones de este año puede significar el fin de la comisión en Guatemala. Expresidentes, ministros, diputados, jueces y empresarios encarcelados gracias a la lucha de los años contra sobornos e impunidad pasan horas muertas en tareas cotidianas y alistando una campaña para poner fin a las investigaciones anticorrupción que los llevaron a prisión. Los acusados tienen un poderoso aliado, el presidente guatemalteco Jimmy Morales. Cuando él y sus familiares fueron imputados por los investigadores, el presidente cambió rápidamente de opinión sobre la comisión. Pero esto lo sabe el pueblo de Guatemala, perdón, como el argentino, por cierto, sabe las vagabunderías de la Cristina Kirchner y su gente, ¿no? Y son entonces responsables, ¿no?, si siguen apoyando la corrupción, como aparentemente buena parte de los argentinos apoyan a Cristina Kirchner. Vamos con el Wall Street Journal. Colombia arresta nuevamente al excomandante rebelde. Es el principal titular en este momento del Wall Street Journal. Las autoridades detuvieron a Seusis Hernández, excomandante del grupo rebelde de las FARC, cuyos pocos minutos después que fuese liberado de la cárcel por una orden judicial especial, negando su extradición, que provocó una crisis institucional. Disculpen. El excomandante está solicitado en los Estados Unidos por sus alianzas con el narcotráfico, la revolución, Marx, ¿no? Los secuestros, los actos terroristas, todo por el pueblo. Matamos al pueblo porque amamos al pueblo. Pues bien, los están buscando por su conexión con el narcotráfico y los fiscales dicen haber hallado nuevas evidencias contra este elemento Hernández, el delincuente Hernández, que demuestran su culpabilidad. Vámonos ahora al Washington Post. Dice así: el flujo poco notado en la frontera de Estados Unidos. Entre Estados Unidos y México. Los estadounidenses se dirigen hacia el sur, así como lo oyen. A medida que la población mexicana en los Estados Unidos se reduce, los estadounidenses están emigrando cada vez más a México. La población nacida en Estados Unidos viviendo en México ha aumentado casi un 400, mientras que en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México estima que el número es potencialmente de más de 1.500.000. A pesar del hecho de que Donald Trump insulta a mi país todos los días, aquí recibimos a toda la comunidad internacional, comenzando con los estadounidenses, con los brazos y los corazones abiertos, dijo al diario el alcalde de San Miguel Allende. Por cierto, San Miguel Allende es un pueblo precioso.
Nos gustan las personas que vienen a trabajar y ayudan a la economía de la ciudad, como hacen los mexicanos en los Estados Unidos. Son los 3 titulares más destacados en este momento por la prensa más conocida de los Estados Unidos. Esto es gracias a Aptitud Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Magnolia Shops en Coral Spring. Vamos ahora con CNN en español. Vamos a ver, abre justamente con un titular que tiene que ver con el caos en Venezuela, o lo que queda de Venezuela. Y se llama, el titular es El caos durante el primer año de reelección de Maduro. Ha pasado un año desde la reelección del presidente Nicolás Maduro y Venezuela se ha sumido cada vez más en un caos político y social y económico. Hacemos un repaso por los momentos más destacados del primer año de el segundo mandato de Nicolás Maduro, mandato por cierto ilegal. Vamos ahora con NTN 24, también destaca noticias sobre Venezuela. Quiero elecciones ya, dice Maduro. Él propone adelantar votaciones para la Asamblea Nacional. Maduro retó a la oposición a medirse en un nuevo proceso electoral, claro, con su Consejo Nacional Electoral. Perdón. Por otro lado, tenemos como segundo titular destacado por NTN 24, Isaías Rodríguez renuncia como embajador con carta autocrítica a Maduro. Tercer titular, Asamblea Nacional Constituyente de Maduro extiende su vigencia hasta el año 2020. Cuarto titular, hombre que escaló la Torre Eiffel fue asegurado por servicios de intervención. Asegurado. Vamos a leer esto. Porque sacaron a todos los turistas que estaban en la Torre Eiffel cuando él estaba ascendiendo, porque podía ser otro terrorista. Agarraron a un escalador que provocó una evacuación de la Torre Eiffel este lunes después de aferrarse al famoso hito de París durante más de 6 horas, dijeron las autoridades. El hombre que no fue identificado de inmediato está en manos de los equipos de emergencia desplegados en la torre, que reabrirá a los visitantes como de costumbre el martes, informó la compañía que opera la estructura en un comunicado. Bueno, vamos entonces a ver qué nos dice a esta hora Efraín Cruz. Un momentico, aquí lo tengo, Efraín. Un gran saludo para ustedes y todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, aunque sigan bloqueadas por el deseo del régimen de mantenernos callados, pero seguiremos en la lucha para contarles todo lo que pasa a este lado del mundo. Y comenzamos esta semana con un no aguanto más. Esta fue la sorpresiva carta de renuncia de Isaías Rodríguez. Isaías Rodríguez renunció a su cargo como embajador de Venezuela en Italia a través de una carta dirigida a Nicolás Maduro, donde aseguró que nació para martillo y del cielo le caen los clavos. No he aprendido a regatear indulgencias y ello es terrible y agotador en la política del día a día. Afortunadamente el dolor proporciona confianza y seguridad. Sepa usted, presidente, que sigo senderos rectos como los de una lanza, dijo Rodríguez. Renuncio, presidente, a mi dosis de insomnio, estrés, aflicción y a las víboras con cabeza triangular que desde hace mucho tiempo le acompañan. Expresó que no tiene usted que aceptar o reprobar esta carta, lo haré pública porque es definitiva. No es irrevocable porque nada es irrevocable en la vida, es simplemente definitiva, señor presidente. No me vea ni me sienta vulnerable, esa expresión es neonazi y no suena bien. El exfiscal general aseguró que ha visto mucho marketing al lado suyo y también al lado de Chávez. La gente constantemente se bautiza, pero jamás se libera. Bueno, otra información importante, las cajas CLAP evidencian la alianza del ELN con Nicolás Maduro. Hace 4 días el oficialismo y la cúpula del Ejército de Liberación Nacional negaron que al menos 1.100 integrantes de esa guerrilla colombiana se escondan en territorio venezolano. Desde Caracas y La Habana también negaron que existe una alianza para apoyar militarmente el oficialismo a cambio de proteger a cabecillas del ELN, incluido alias Pablito, por quien ofrece el gobierno de Colombia una recompensa de $1.3 millones. Pero habitantes de al menos 39 municipios de los estados de Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas piensan todo lo contrario. El Tiempo de Bogotá cita testimonios según los cuales al menos 2 veces al mes hombres de camuflaje con el brazalete del ELN y fusiles al hombro hacen presencia en esos lugares. Líderes del ELN de la región señalaron que reúnen a parte de la población en escuelas públicas rurales para repartirles las llamadas cajas de los comités locales de abastecimiento y producción, las CLAP. Estas cajas
cajas CLAP suelen llevar la figura de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, pero ahora tienen además una calcomanía verde con una leyenda en letra menuda, como han asegurado desde el 2018 fuentes locales. El ELN, mediante el Frente Carlos Germán Velasco Villamizar, siempre junto al pueblo, sembrando sueños, raíces y esperanza de una vida mejor, comparte el legado del comandante Chávez. Para superar la guerra económica, garantizamos el amor a los niños y el abastecimiento soberano al pueblo. Sintoniza nuestra emisora Antorcha Estéreo todos los días en 90.1 FM. Uno de los vecinos se arriesgó a fotografiar las cajas CLAP con el sello ELN y dijo que los guerrilleros realizan esas jornadas sociales escoltados y en camionetas con placas oficiales. Bueno, esta información pique se extiende y estaremos contándoles más a lo que vayamos teniendo sobre esto. Y antes de terminar, a corto plazo no hay solución a la escasez de gasolina. Esto lo sentencia José Guerra. Bueno, llegó esto para quedarse, al menos por los próximos meses, en medio de la caída sin precedentes de la producción petrolera y el deterioro de las refinerías. Venezuela vive un nuevo periodo, cortes de suministro de combustible que afecta a todo el país, así lo explicó el diputado José Guerra este lunes. Ahorita no hay solución al problema de manera estable. Están sacrificando todos los estados del país para dar gasolina a Caracas. Barinas, Monagas, Carabobo, Zulia, Anzoátegui y Aragua son algunos de estos estados también muy afectados. El problema llegó por un tiempo, expresó el economista en rueda de prensa desde la sede de Primero Justicia. La principal razón de la escasez de combustible, dijo Guerra, es la falta de refinación ocasionada por el descenso de la extracción de crudo. Y los datos que recordemos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, revela que la producción petrolera venezolana se encuentra en apenas 768.000 barriles diarios. Actualmente las refinerías del país están paralizadas, a excepción de Punta Cardón, ubicada en el estado Falcón. Ninguna más está activa, y esto de acuerdo con el parlamentario, y esta solo es capaz de refinar alrededor de 100 barriles de gasolina por día. Bueno, así están las cosas hasta ahora por Venezuela. Sabemos que esto puede cambiar en cualquier momento y ustedes lo van a saber a través de 24 horas y de mis redes sociales, bueno, por Instagram, mientras volvemos al Twitter, @Bauito. Seguiremos informando. Gracias, Efraín Cruz, informando Efraín Cruz. ¿Y cómo anda el resto del mundo? Escuche bien, el resto del continente. La Procuraduría de Colombia apela el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz que prohíbe extraditar a Jesús Santrich a los Estados Unidos. México presenta el plan de desarrollo para Centroamérica y reclama la implicación de Estados Unidos. La Unión Europea pide a Nicaragua una investigación exhaustiva sobre la muerte de un opositor en la cárcel. En Venezuela, la oposición contrata a un prestigioso abogado para reestructurar la deuda pública. Por otro lado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, se reunió con el canciller de Argentina para discutir la crisis política y humanitaria que sufre Venezuela. Ecuador revisa papeles y computadoras de Assange por petición de los Estados Unidos, mientras los que apoyan a Assange gritan Lenin Moreno, traidor, ladrón. Era una docena de manifestantes a las puertas de la embajada de Ecuador en Londres, porque para eso sí son buenos, para formar escándalos y demás. Son algunos de los titulares más destacados a esta hora. Bueno, señores, vamos a ver qué nos dice, de qué nos habla hoy Daniel Lara Farías desde el exilio en Alemania. Adelante, Daniel. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Está arrancando la semana y en el arranque de semana lo primero que se nos aparece en el camino es algo que pensábamos que no íbamos a volver a tener: la palabra negociación. Y entonces no se sabe si los que negocian de verdad negocian y si los que mandaron a negociar están de acuerdo en el resultado de la negociación. Ni sabemos si lo que se negoció es lo que nosotros queremos o lo que quieren otros, ni los intereses alrededor de los cuales gira esa negociación. ¿De qué estamos hablando aquí? Juan Guaidó ha dicho y ha jurado y perjurado que no hay ninguna negociación en marcha. Y además ha dicho que no nos vamos a dejar poder en otra negociación. Pero, paralelamente a eso, hay unos representantes, supuestamente de Juan Guaidó en Noruega, intentando ponerse de acuerdo con unos representantes a su vez del régimen que no sabemos en realidad muy bien a quién representan. No sabemos si representan al ala de Nicolás Maduro, si representan al ala militar, al ala civil, al ala narcotraficante, al ala sancionada o a, qué sé yo, al ala golpeada del chavismo en los últimos eventos.
La gran pregunta que cabe en este momento, Napoleón y amigo que me escuchan, es una sola. ¿Negociar para qué? Porque si por una parte el chavismo dice que la oposición, representada por Juan Guaidó, está derrotada, y por otro lado, el gobierno legítimo o el conglomerado político encabezado por Juan Guaidó dice que el chavismo está derrotado, si los dos tienen la razón y se sentaron a negociar, alguno de los dos está mintiendo, probablemente los dos. ¿Quién es el débil aquí en la partida? ¿Quién es el que está perdiendo? ¿Quién es el que necesita una negociación? ¿Ninguno de los dos o los dos? Parece que los dos lo necesitan porque parece que los dos calcularon mal. Pero en todo caso, lo importante de esta negociación, sea o no sea real, sea o no sea efectiva, es que se hizo. Y se hizo a nuestras espaldas. Y otra vez nos volvimos a enterar como normalmente nos enteramos. Después, a post-mortem. Después que se hacen las cosas. Esperemos a ver si el resultado termina siendo bueno, Napoleón, pero para cómo van las cosas, creo que es mejor que calculemos bien, porque la caída puede ser dura. Es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías, desde Alemania. Les recuerdo que para seguir a Lara Farías, su Twitter es @DLaraF. D de Daniel, Lara, F de Farías. Y aquí tengo ya en línea a Gustavo Díaz de Dollar Today. Gustavo, cuéntanos, ¿cómo está ese Bolívar soberano? Cuéntanos. Hola, Napoleón, y saludos a la audiencia de Bravo 24. El dólar cierra este lunes 20 de mayo y abre el martes 29 de mayo en 5.794,14. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 5.401,15. El dólar Bitcoin en 6.019,47. Y el euro en 6.467,59. Lo repetimos, por favor. O bueno, lo repetimos es como mucha gente. Lo repites, por favor. ¿Me escucha? Sí, te oigo. El dólar cierra este lunes 20 de mayo y abre el martes 21 de mayo en 5.794,14. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 5.401,15. El dólar Bitcoin en 6.019,47. Y el euro en 6.467,59. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta mañana. Gustavo Díaz de Dollar Today. Siga Dollar Today por @Dollar Today. Yo no sé cómo se verá en su casa, pero yo aquí estoy viendo en la pantalla como si tuviéramos atrás un gran anuncio de neón porque se ilumina y luego echa para atrás. Se ilumina y echa para atrás. Se ilumina y echa para atrás. Espero que sea solamente aquí, porque hace tiempo que no nos fallaba esto. Hace tiempo. Bueno, vamos a ver a esta hora, para completar la información, cuáles son los principales titulares de dos páginas por internet perseguidas por el régimen, como es El Nacional y La Patilla. El Nacional habla con unas declaraciones de Luis Almagro. Si Maduro sigue en el poder, afectará a los países de la región. El secretario general de la OEA recalcó que en Venezuela se vive la forma de exclusión más determinante y grosera. Segundo titular tiene que ver con el padre de Leopoldo López. Mi hijo no tiene planeado salir del país. Leopoldo López Gil indicó que el expreso político continuará luchando por restablecer la democracia en el país. Por otro lado, está Vecchio. Reunión con Departamento de Estado fue positiva, dice Vecchio. Espérense un momentico que tengo aquí en el teléfono a José Antonio Colina, que le pensaba decir que llegó tarde su video, pero como te tengo aquí en el teléfono y estamos en el aire, José Antonio, ¿qué nos quieres decir sobre esta reunión que estamos leyendo como el tercer titular más destacado en este momento del Nacional? Te escuchamos. Bueno, Napoleón, buenas tardes. Lo que te puedo decir de la reunión es que obviamente pues era una reunión importante entre el embajador Carlos Vecchio y el jefe del Comando Sur. Como todo el mundo sabe, se efectuó la reunión en Washington D.C., pero fue con funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa.
sobre todo el que tiene que ver con el área de seguridad y defensa hacia América Latina, y que este tipo de situaciones es lógica que ocurra en virtud de que Carlos Vecchio es un diplomático, un hombre que sabe la política nacional e internacional, y lo lógico es que se reúna con sus pares que también manejan esta situación desde el punto de vista político. La reunión con el almirante Craig Fowler es una reunión de carácter militar y táctico, más operacional, en virtud de que el almirante Craig Fowler es jefe de una de las grandes unidades operativas de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Él solo ejecuta órdenes que recibe de su comandante en jefe, y lo lógico y lo natural es que a la hora de tener algún tipo de reunión de esta materia, pues lo haga con algunas personas que estén más o menos enfocadas en esa área de seguridad y defensa. Como quiera que sea, es muy positivo, porque estoy seguro que en esa reunión se habló sobre cómo sería un eventual proceso de transición si las Fuerzas Armadas en Venezuela cumplieran con su rol de policía de la Constitución Nacional, si ese quiebre militar todavía es posible darse, dado que no se ha efectuado, pero de esta manera Maduro se mantiene en el poder básicamente por el apoyo de los militares. Pero pienso que allí se manejó, si se da ese quiebre, pues cómo sería y cuál sería el papel de los Estados Unidos para tratar de erradicar el narcotráfico y el terrorismo internacional que ha tenido en Venezuela una zona de aliviadero. Y como lo dijo el embajador Carlos Vecchio cuando salió, esta es la primera de muchas reuniones que van a venir en los próximos días y semanas, me imagino que para finiquitar los detalles con respecto a este tema y poder tener una estrategia clara y precisa a la hora de que pudiera generarse ese quiebre en Venezuela. Lo que sí le recomendaríamos al presidente Juan Guaidó, aprovechando lo que está ocurriendo, es que así como armó su aparato internacional en materia diplomática, también lo arme en materia militar. Es el momento de nombrar a un representante ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington, D.C., que puede ser civil o militar. Es el momento que nombre agregados de defensa en los países que lo han reconocido, e inclusive es el momento de nombrar una comisión de militares, bien sea activos o retirados, que lo puedan representar o tener algún tipo de intercambio de información con cualquier unidad militar o agentes que tengan que ver con la seguridad y defensa de los países que lo han reconocido como presidente. ¿Y no crees que es el momento también de armar a militares venezolanos que están en el exilio para esa... De hecho, en estos momentos estamos haciendo un censo militar a los militares que están en el exilio. La organización que presido, BEPEX, ha enviado el día de hoy un link que es www.censomilitaresbepex.com, donde la intención básica es saber dónde están los militares, en qué países se encuentran, cuál es el rango, en qué condiciones se fueron de las Fuerzas Armadas, y establecer un punto de contacto de manera tal de tenerlos censados, ubicados y organizarlos para poderlos agrupar y poder organizar esa gran fuerza en el exilio que en un momento determinado puede servir de mucha ayuda para lograr el quiebre militar dentro del país. Y desde mi punto de vista sería sobre quienes descansarían la responsabilidad de reestructurar a esa Fuerza Armada que está tan maltrecha y diezmada pues por causa de la corrupción, del narcotráfico y todas esas malas influencias que ha traído el chavismo en Venezuela. Ahora, Sebastián Navarraez, estamos conversando con José Antonio Colina. Sebastián Navarraez publicó hace un par de días, y eso ha sido una noticia internacional, la publicó Infobae, El Nacional, países en periódicos en España, en el resto de América, también en América Latina, que los militares están divididos por un lado, y por otro lado tenemos la información, porque también ha salido en la prensa, de el acoso que hay en los militares que están en Venezuela. Saben que no pueden hablar por teléfono, saben que a través de los teléfonos, aunque no hablen, saben exactamente dónde están. Y si están mucho tiempo en un sitio, pues los llaman a decir, bueno, ¿qué hacías tú en tal sitio tanto tiempo? Ese tipo de cosas. O sea que también están amarrados ante la posibilidad. Y cada vez que se organizan, hay algún soplón en alguna cosa, porque da la impresión que como están formados en un país democrático, creen que ahora también se puede también hablar libremente, o más o menos decirle a alguien de confianza tal cosa, y luego salen los soplones. Porque si algo saben los cubanos, aparte de hundir un país y fracasar en un país como ha sucedido con los Castro en Cuba, que son unos fracasados, ¿no? Pero en lo que sí son unos triunfadores es en mantener una tiranía y en espiar el espionaje que ellos aprendieron de la KGB rusa. ¿Qué dices tú a todo eso? Bueno, realmente, Napoleón, se sabe que el esquema de inteligencia o el aparato de inteligencia del castrismo es muy sofisticado, realmente tienen un control férreo sobre la estructura militar dentro de Venezuela, y yo creo y estoy convencido que eso ha generado pues nerviosismo, temor, incertidumbre, torpeza por parte de los militares que quieran hacer algo dentro del país.
pero también es cierto pues que si los militares que están dentro de Venezuela son mayoría y están en contra de este régimen, siempre tienen que encontrar los mecanismos para poder organizarse y para poder ir en contra de esa minoría que mantiene a los venezolanos pues bajo este yugo. Pienso que la cantidad de militares que han sido detenidos, que hay una buena cantidad entre ellos, el capitán de la Sota, el propio capitán Caguaripano, otros militares de la Fuerza Aérea, demuestran pues que sí, que ese aparato funciona, pero también ha demostrado que no hemos tenido la capacidad en el tiempo de poder vencer esa estructura o ese aparato de inteligencia para poder actuar contundentemente en contra de ellos, en contra de los militares que se comportan como mercenarios políticos y en contra de los grupos armados del régimen. Lo que sí me queda claro es que tiene que existir la posibilidad de que esa gran fuerza militar que está dentro del país, que está descontenta, tenga la capacidad de organizarse, de actuar de manera contundente y poder recibir cierta ayuda de afuera que puede venir de los militares en el exilio organizados, que es lo que esperamos hacer a través de este censo, o también de las fuerzas militares a nivel internacional que han mostrado disposición de poder ayudar en cualquier actuación que se pueda generar dentro del país. Inclusive el Comando Sur ha dicho que podría ayudar de manera contundente cualquier reacción o cualquier acción que hagan los militares constitucionales dentro de Venezuela. Entonces, eso tiene que dar la suficiente plataforma y confianza para poder estructurarse y actuar en contra de estos elementos, porque lo que estamos prácticamente demostrando los militares dentro del país es que no tenemos capacidad de organización y pareciera que somos menos que los malos, porque al final del día siempre los terminan metiendo presos y torturando. Creo que ha llegado el momento de demostrar qué porcentaje tan elevado estamos en contra de este régimen y qué capacidad de organización tenemos para derrotarlo. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio, ¿ok? Un abrazo. Gracias a ti, Napoleón. Y gracias y nuestra admiración por todo tu trabajo y todo lo que tú estás haciendo en BP y fuera de BP, ¿ok? Un abrazo. Muchas gracias, Napoleón. Buenas tardes. José Antonio Colina. Bueno, vamos a ver qué nos dice Iván Ballesteros, que también está con nosotros en el día de hoy. Por otro lado, La Patilla dice más o menos lo mismo como titulares que el Nacional en este momento, con durísima carta a Maduro, y Isaías Rodríguez dice adiós a la embajada en Italia, es uno de los titulares. El otro, a este sí, no lo tienen el Nacional entre los principales. Banco Central de Venezuela y Sudeban obligarán a la banca a dejar de operar con Visa y Mastercard antes del 2020. Y otro titular que también lo leemos en el Nacional son las declaraciones de Luis Almagro. Si Maduro sigue en el poder, lo pagarán todos los países de la región. Vamos a ver, Iván Ballesteros y su plomo parejo. Hola Napoleón, un gran saludo para ti y para toda la audiencia de Bravo 24. Bueno, te cuento que se ha dado una información que inundó las redes sociales y los medios informativos, donde Maduro defiende y dice que Jorge Rodríguez está en una misión especial, pero no hablaba claro que la reunión y la misión especial era con miembros de la oposición en Noruega, en Oslo. Ajá, pero me pregunto yo, ¿qué tanto tiene que hablar la oposición con el gobierno? Si la oposición dice que el gobierno no sirve, ¿cómo se reúne con la gente del gobierno? Pero ya desde ya se hablan de elecciones con el mismo CNE, cosa que ve el pueblo, el ciudadano común, como una gran traición, porque ¿cómo vas a negociar primero con delincuentes, con narcotraficantes, con delincuentes comunes que integran la narcodictadura terrorista? Y después me hablas de elecciones. ¿Es malo o es bueno Maduro? ¿Es malo o es bueno la revolución? Lo cierto es que hay una reunión y la gente, el pueblo, el ciudadano común lo ve muy mal. Porque como siempre, si te pones a ver, hay gente ligada, conocidos, amigos o afines. ¿Por qué te lo digo? Jorge Rodríguez es un izquierdista que vivió de la Cuarta República y ahora vive de la narcodictadura terrorista. Y Stanley González, que es uno de los voceros de la oposición, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, también opta por reunirse con ellos. ¿Y de dónde viene él? Bueno, él también viene de la izquierda. ¿O es que Bandera Roja antes no era de la izquierda? Ellos se reunían, se tratan, se ven. Y bueno, y Stanley González se ha convertido en una suerte de asalariado de cualquier franquicia política que le dé dividendo. Por eso se reúnen, ha hecho vida en diferentes países y se reúne con gente del gobierno. Dios los cría y ellos se juntan. El pueblo no quiere reunión, el pueblo lo que quiere es que se acabe la narcodictadura terrorista. Es todo por hoy, Napoleón. Hasta la próxima. ¿Dónde? En Bravo 24.
Gracias, Iván Ballesteros. Recuerden que pueden seguirlo a través de su Twitter, Plomo Parejo. Bueno, ahí están viendo a Carlos Vecchio, porque en este momento el titular más destacado del servicio informativo Infobae tiene que ver con él y su reunión. Carlos Vecchio, tras su reunión con el Departamento de Estado, declaró: discutimos todos los aspectos de la crisis de Venezuela. El embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos mantuvo un encuentro con el enviado del Departamento de Estado para Venezuela, Elliot Abrams, y el subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Sergio de la Peña. Vamos a ir trabajando conjuntamente con nuestros aliados. Es el titular más destacado a esta hora de Infobae. Y ahora nos vamos, señores, a Florida Central, con uno de los periodistas más destacados de el Zulia, pero además el más destacado de los periodistas maravinos de la invasión maravina a la Florida. Aquí está Damaso Jiménez. ¿Cómo está, Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Bueno, vamos a comentar la noticia más impactante de la Florida en las últimas 24 horas. Bueno, tiene que ver con el gobernador de esta entidad, el republicano Ron DeSantis, que luego de una conversación con el presidente Donald Trump aseguró que ya no van a enviar indocumentados desde la frontera de México hacia esta entidad, específicamente a los condados de Broward y Palm Beach, ¿no? Tal como estuvo previsto la semana pasada. DeSantis ha señalado en este caso que no van a trasladar ni van a liberar en el estado de la Florida a las personas que están cruzando de forma ilegal la frontera entre México y los Estados Unidos. El propio secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin Mallem, señaló en la cadena estadounidense CBS este mismo domingo que el plan había sido desestimado. La noticia llega luego de que las autoridades locales de Florida y el propio gobernador, un aliado del presidente Trump, se manifestaron en contra de la transferencia de familias indocumentadas desde la frontera hacia la Florida, entre otros destinos, pues, de los Estados Unidos. DeSantis ha dicho que una decisión de este calibre, de este tipo, bueno, podría afectar los recursos destinados en la Florida, no solamente para las escuelas, sino también para la atención médica, la aplicación de la ley y las agencias estatales. Por lo que, bueno, DeSantis ha recargado que Florida no puede hacerse cargo del flujo de inmigrantes indocumentados que ingresan justamente de forma terrestre por la frontera con México. A su vez, los alcaldes y alguaciles de los condados de Broward y Palm Beach, a los que según el plan se iban a enviar estas personas, bueno, rechazaron la propuesta por carecer estas demarcaciones de recursos federales para albergar alimentos y seguridad. Fue tomado como un problema de seguridad pública, según Rick Bradshaw, el alguacil de Palm Beach. El senador Marco Rubio había dicho en su cuenta de Twitter la semana pasada que se trataba de al menos 500 inmigrantes que llegarían a los condados de Broward y Palm Beach, al norte de Miami. El senador republicano por Florida precisó que tuvo conocimiento del tema a través de autoridades locales, quienes le dijeron que los indocumentados serían liberados en la región mientras acudían a varias audiencias de asilo en las cortes de inmigración. La llegada de indocumentados por México está abrumando nuestro sistema, fue lo que expresó el senador Marco Rubio. Algunas autoridades de la Florida, sin embargo, dice que van a dirigirse a todas las organizaciones benéficas sin fines de lucro, empresas y otros recursos para tratar de ayudar a estos inmigrantes. El legislativo de la Florida aprobó recientemente un polémico proyecto de ley que prohíbe las ciudades santuarios en todo el estado de la Florida. Bueno, seguiremos en contacto mañana, Napoleón y amigos de Bravo 24, pero ya saben que para enterarse de todo lo que ocurre en la Florida pueden estar pendientes, pues también de mi cuenta en Twitter y en Instagram, @Damaso Jiménez. Gracias, Damaso Jiménez. Señores, llegó el momento de Virginia Escobar, la Wicca. Hola, Napoleón. Para el martes 21 de mayo, las energías recaen sobre Otilia, que representa la patria, la herencia, los bienes materiales y las propiedades. Son energías de compra y venta, pero también hace referencia a costumbres muy arraigadas que se consideran parte de la herencia. Por lo tanto, hoy es un día que hablaremos o accionaremos sobre cuestiones de dinero, la banca, cambio de moneda, etc. El signo mejor aspectado es Piscis, que recibe noticias que le causan felicidad, pero deberá ocultar sus verdaderos sentimientos ante los demás.
Cáncer, necesitarás asesoría con respecto a un viaje o camino para iniciar una nueva etapa o era. Sagitario, ante inquietudes de dinero comienzas a evaluar nuevas oportunidades para generar prosperidad. Aries, debes escuchar consejo porque hay cosas que simplemente no vas a poder lograr. Libra, tienes proyectos agradables, pero para llevarlos a cabo deberás limpiar las relaciones dañinas. Tauro, alguien dañino para ti te abandona, tal y como lo estabas deseando. Acuario, por no pensar en las consecuencias y por aceptar ayudar a otros, te encontrarás en terribles dificultades. Leo, después de malos ratos y experiencias difíciles, prefieres esperar antes de tomar decisiones definitivas. Capricornio, tendrás éxito cuando una verdad salga a la luz. Tú serás el más beneficiado. Géminis, recibirás una notificación o documento legal que no te gustará. Escorpio, documentos que enredan las cosas o cambian lo pautado. Eso te preocupa. Virgo, no estás viendo las cosas con claridad. A veces es mejor dejar pasar un tiempo antes de volverlo a intentar. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar o en Instagram como @Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar. Hasta mañana. Y en 24 horas estamos con el resumen de lo que nos espera entonces en las próximas 24 horas. Ya saben, YouTube Bravo 24. Suscríbase, es completamente gratis. Mi Twitter y mi Instagram, @Napoleón Bravo. Pero más. No puede con la cara de seriedad.